Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos el honor, como siempre digo, en este caso, que él no quiere, que él no le gusta que le diga héroe de Malvinas, y yo digo, es nuestro héroe de la guerra de Malvinas, es el licenciado Daniel Estela. Él es veterano, como él quiere que lo nombren, veterano de la guerra de Malvinas. Es gerente del Colegio de Abogados de San Martín, así que es nuestro jefe. Licenciado en Estrategia y Organización de la Universidad de Defensa Nacional de Argentina, de nuestro país, coronel retirado del Ejército Argentino, arma de infantería, participó de la campaña antártica de 1983 en la base Antártica Esperanza, ahí fue con su familia, director del Liceo Militar General San Martín y director de Educación Básica del Ejército Argentino. La conducción lo va a realizar la doctora Paula González, ella abogada laboralista, dos grandes amigos. Bueno, gracias a todos. Hoy tenemos acá, como siempre, un Zoom íntimo. Tenemos a la doctora Daniela Villar, lo tenemos al doctor Iván Pérez Morelli, a la doctora Elsa Meñel, al doctor Jorge González, y también a la doctora Agustina Bergoncelli. Estamos acá todos. La verdad que es... yo, como le dije a Paulita cuando me pasó las preguntas, que ellos ya obviamente tuvieron una reunión previa, ya leyendo las preguntas me emocioné, no sé ahora cuando lo escucha Daniel. Así que gracias, Dani, gracias por estar, como siempre te digo, como siempre uno recuerda en nuestro día de Malvinas, la verdad que uno conmemora todo lo ocurrido, y gracias, Paulita, por estar, y gracias a todos y a todas. Los dejo. Bueno, gracias, Andrea. En principio te quería agradecer a vos por haberme autoconvocado acá. La verdad que, bueno, al principio estaba muy nerviosa, y bueno, y después cuando empecé a interiorizarme un poco más, y bueno, y aprender mucho más de Malvinas, de lo que uno trae con uno, la verdad que sí que es emocionante. Para mí es un honor entrevistar al licenciado Estela. Así que bueno, nada, si les parece empezamos. Como para arrancar, había pensado para que nos cuente Daniel, cómo era un día en la base militar. O sea, para los que no sabemos, no tenemos idea, ¿no? Cómo era un día del comienzo hasta el final, cómo era la convivencia entre los soldados, cómo se desarrollaba. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, gracias, Paula, por convocarme y poder de alguna manera expresar solamente mis vivencias, nada más adelantar, de la Malvinas, que son muy particulares de cada uno en el sector que me tocó vivir a mí. Les quiero comentar, para darle un poco de marco a la pregunta, que mi regimiento, que fue el Regimiento de Infantería 5, nos tocó estar en la isla Gran Malvina. Es decir, para que todos se ubiquen, estábamos en la otra isla, no en Puerto Argentino, sino que en la otra isla, que presentaba características muy diferentes a las de Puerto Argentino. Bueno, decía que la característica particular del lugar, fundamentalmente en cuanto al aislamiento que se producía en esa isla, que imposibilitó tomar contacto prácticamente a lo largo de toda la campaña con el resto de las unidades del ejército. Con respecto al día, el día era muy largo, producto de que mayor parte del tiempo era de noche. Así que prácticamente no teníamos un horario, porque todas las noches, a partir de las 11, 23 horas, se acercaban los buques ingleses que nos bombardeaban desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y después, durante el resto del día, había que permanecer dentro de los pozos, porque hacían el relevo, y los que se encargaban de mantenerlo dentro de los pozos eran los aviones que circulaban y nos bombardeaban. La comida era sumamente escasa, porque se fue acabando con el tiempo lo que habíamos logrado llevar: arroz, fideos, condimentos. Todos los productos se fueron
se fueron acabando de a poco y se compraba una cantidad de ovejas, digo se compraba, porque había que comprarle a los habitantes de ese lugar, que era Puerto Howard, denominado por nosotros Puerto Yapeyú, donde se compraba una determinada cantidad de ovejas para cocinarlas. Se comía una vez al día nada más, producto que no se podía prender el fuego durante horas de luz, sino que solamente cuando amanecía, que era muy poco el tiempo que había luz, ahí se podía cocinar. También el lugar donde se cocinaba era un tambor de 200 litros de gasoil, que aún terminada la campaña seguía teniendo un gustito a gasoil. Y bueno, ese era el único alimento que teníamos durante todo el día. Al principio un guiso de cordero con arroz, con polenta, con fideos, y después, bueno, ya al final era solamente la oveja, pero cocinada, ya te digo, en el tambor de 200 litros, y lo único que había para darle, para cocinarlo, era a través de la turba, porque no había leña tampoco, producto y que es un elemento que tiene muy poco valor calórico, con lo cual complicaba aún más porque la parte de abajo estaba muy cocida y la de arriba estaba un poco crudo, con lo cual dificultaba la actividad. Durante el día, ya te digo, estábamos en las posiciones, nos turnábamos para dormir porque había que estar despierto de noche y despierto de día, así que se turnaban los pozos, las distintas posiciones, y bueno, mientras se podía se recorría, y cuando aparecía algún avión, uno se zambullía en el primer poste que se encontraba. Así que básicamente esa era nuestra actividad diaria, ¿no? Así en general. ¿Y la convivencia entre ustedes cómo era? ¿Era buena? ¿Se dividían en grupos chicos? ¿Cómo se desarrollaba? Mira, la convivencia es difícil, es muy difícil porque el ser humano va cambiando. Es decir, vos tenías un día actitudes heroicas en algunos, y al otro día por ahí tenías actitudes de cierto egoísmo o de cierto egoísmo, llamémosle, por no decir cobardía, porque no era, digamos, en combate, pero a medida que iba pasando el tiempo, el estado de ánimo, la incertidumbre, era difícil. No obstante, la convivencia era bastante buena, porque, digamos, existe aún hoy una muy buena relación entre todos, oficiales, soldados. Yo los 3 primeros saludos que recibí el día 2 de abril fueron de 3 soldados míos, ¿no? Y a uno lo emociona ese tipo, esa unión. Ha pasado ya 39 años, ¿no? Ya son todos hombres grandes, con abuelos, y que siga esa relación pasado tanto tiempo, emociona, ¿no? Pero la relación era de grupos chicos porque no se podía uno andar desplazando. Yo me desplazaba todo el día porque por lo menos 2 o 3 veces al día recorría pozo por pozo para charlar con los soldados, con los oficiales, con mis oficiales, estar presente, hablar con ellos, darle un poco de alegría, un poco de motivación para seguir, porque uno se preguntaba siempre, bueno, esta noche, me acuerdo que todas las noches a las 11 menos cuarto, si nos habíamos juntado los oficiales por algún motivo para impartir órdenes y todo para el día siguiente, 11 menos cuarto, cada uno partía rápidamente para su pozo, porque sabía que a las 11 matemáticamente empezaba el bombardeo, y toda la noche uno no sabía si era su última noche. En el caso mío, por ejemplo, el
la primera noche, el primer bombardeo que tuvimos, bueno, fue terrible porque yo pude evacuar la gente de la posición, pero me quedé yo con un soldado operador y un oficial, y eso nos agarró de lleno el bombardeo y lamentablemente perdimos al soldado y el subteniente que estaba conmigo perdió la pierna. Eso fue la primera noche, el primer bombardeo. Así que se imaginan que a partir de ahí, todas las noches era, bueno, mañana será, no será, nos tocará, nos tocará. Obviamente fuimos aprendiendo y a medida que fuimos aprendiendo fuimos tomando más precauciones porque los proyectiles caían adentro de los pozos, ¿no es cierto? Porque explotaban en el aire y caían como ramas, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, volviendo a la convivencia, más allá de las circunstancias y de lo difícil, la convivencia creo que fue buena y se hizo lo que se pudo, ¿no es cierto? Claro. Ahora usted habló de que, bueno, que era una especie de contención para los soldados en general, o sea, que trataban de juntarse entre ustedes y tratar de contenerlos. De la totalidad de los soldados que habían ido, o sea, más o menos, o sea, ¿qué porcentaje había de soldados conscriptos y no conscriptos? Porque calculo que la contención tiene que haber sido mucho más fuerte para aquellos que iban sin saber qué hacer. Vos partís de la siguiente, yo tenía 180 hombres, de los cuales yo tenía 4 oficiales, creo que si no me equivoco eran 20 suboficiales, el resto eran todos soldados. Eran todos soldados de Corrientes, de Chaco, acostumbrados a un clima bastante diferente al que le tocaba vivir ahí en las islas. El 90% de la compañía era analfabeto y eran gente dura, porque era gente de campo, gente acostumbrada al sufrimiento, y eso hizo que se sobrepongan y lo lleven de la mejor manera posible, pero era muy difícil explicarle a soldados que eran analfabetos, que no habían ido ni siquiera a la escuela, explicarle exactamente dónde estábamos, lo que significó para ellos subir a un avión y ser trasladados en un avión que no habían salido de sus pequeñas localidades de Chaco, de Corrientes, explicarles todo eso, era difícil porque era un regimiento que no estaba preparado para ir a Malvinas. Eso fue a último momento, se decidió mandar esos regimientos de ahí de la zona de Corrientes, 3 regimientos que eran de ahí de la zona de Corrientes, porque se resolvió que las unidades que estaban más preparadas, que indudablemente eran las de montaña, que estaban acostumbradas al frío, a esa temperatura, estaban entrenadas, equipadas e instruidas para operar en ese tipo de condiciones meteorológicas. Bueno, a último momento se decidió eso, de que fueran estas unidades, y antes de cruzar, nosotros cruzamos recién el 24 de abril a las islas, porque primero anduvimos deambulando por la zona de Comodoro Rivadavia, cumpliendo distintas misiones, o misiones de distintos tipos de seguridad, de custodia, de objetivos estratégicos y demás, hasta que un día se decidió, después de la visita del presidente, se decidió que esta brigada, este grupo de regimientos, también cruzara la isla y que fuera a ocupar la otra isla que estaba vacía. Así que fue muy difícil explicarle a estos chicos, porque para mí eran como si fueran mis hijos, obviamente, los que estaban ahí, explicarle dónde estaban, si entendían por qué estaban y estaban orgullosos de que estaban defendiendo a la patria, defendiendo la bandera. Y tienen un dicho los correntinos que cuando la República Argentina esté en guerra, la República de Corrientes la va a ayudar. Así que eso era un poco el lema, ¿no es cierto?, que le poníamos para darle un poco de motivación, ¿no es cierto?, que
que estaba la República de Corrientes ayudando a la República Argentina. Claro. O sea, ¿usted siente que ellos no se sentían desamparados gracias a la ayuda de todos ustedes, que estaban un poco conteniéndolos, pero también ustedes estaban atravesando esta guerra? O sea, ustedes Claro, mismos, o sea, ¿no se sentían nadie también un está poco preparado desamparados para, porque nadie sabía? claro, nadie está preparado para la guerra, y menos la incertidumbre de saber cuánto va a durar. Por ejemplo, Claro. ¿por qué a lo mejor se compraban 15 corderos por día y no 20 o 30 para que tuviéramos más comida? Y fundamentalmente porque había una determinada cantidad de corderos en la isla y no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces había que poner una cantidad porque la incertidumbre era cuánto tiempo iba a durar eso. Entonces había que ir racionalizando todo de forma tal de que alcanzara hasta lo más que se pudiera, porque, como les decía, al final lo único que había era cordero con agua, cuando se acabó todo. Porque el buque que nos traía todos los víveres a nosotros fue el Isla de los Estados, y fue hundido ahí en el canal, el estrecho de San Carlos, fue hundido pocos kilómetros antes de que llegara a la zona nuestra, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que nadie está preparado para la guerra. Sí, nosotros obviamente habíamos estudiado para eso, teníamos más edad, habíamos participado de otras experiencias. A mí, por ejemplo, me había tocado estar también en la experiencia del Beagle. Mi compañía era la que tenía que desembarcar en la isla de Seid, que es una islita que está al lado del Cabo de Hornos, ¿no? Y horas antes estábamos preparados para ir a desembarcar ahí sin saber qué íbamos a encontrar en esa islita y si nos estaba esperando alguien, pero digamos, ya habíamos tenido alguna experiencia, bien o mal la experiencia de Tucumán, habíamos tenido algunas experiencias de este tipo. Pero bueno, así todo siempre es una incertidumbre, ¿no? Y además, independientemente de lo que uno estaba orgulloso de estar ahí, porque cuando yo en realidad estaba haciendo el curso, para ir a la Antártida hay que hacer un curso que dura todo un año. Así que todo el año 82 estábamos haciendo con la familia un curso. Tantos así que el 1 de abril empezó el curso y estábamos chochos, que el curso empezaba con unas charlas sobre historia, geografía antártica y demás, y el 2 de abril se cortó todo. Y a mí nos reunieron en un lugar y repartieron, vos andás acá, vos andás allá, y a mí me tocó ir a ese regimiento de infantería de Paso de los Libres, y yo jamás en mi vida pensé que ese regimiento iba a ir a Malvinas. Y yo decía, yo soy paracaidista, yo soy montañés, ¿cómo no me mandan a un regimiento que va a ir a Malvinas? Porque obviamente yo quería ir a Malvinas. La única que estaba en contra y protestaba era mi señora, pero iba la gente participar de eso, no queríamos perdernos esa experiencia. Es como el cirujano que va a hacer su primera operación en serio, que no es en los libros, así que todos queríamos estar ahí, ¿no es cierto? Y durante la fase final de la guerra, o sea, ese último ataque, ¿cómo se vivió? ¿Usted supo, o sea, pudo darse cuenta en ese momento que ese era el final? ¿Qué se vivió en ese momento? ¿Cómo lo sintió? Nosotros veníamos viendo que se venía al final, lo veíamos viendo porque a pesar de que no teníamos ni radio para escuchar, pero más o menos llegaba alguna información, por ahí agarrábamos alguna radio chilena, alguna radio uruguaya, aunque parezca mentira. Sabíamos que ya habían desembarcado, ya se habían producido los combates en Darwin, y además sabíamos que este tipo de guerra no hay ninguna posibilidad de salir, digamos. Estratégicamente esto se llama la batalla de cerco.
es donde de a poco se va cerrando todo y se va a quedando la gente en el medio sin ninguna posibilidad de salida. Estas batallas de cerco, si fueran en el continente, hay alguna posibilidad de salir de esa batalla de cerco, porque puede lanzarse una fuerza de paracaidistas y hacer una conexión, escapar y unir, pero en este ambiente geográfico particular, insular, rodeado de, rodeado de mar y sin ningún medio para desplazarse, era imposible que el cerco en algún momento no se cerrara. Así que era una cuestión de tiempo y sabíamos que la batalla estaba perdida desde el primer momento, que era imposible y que podíamos resistir únicamente, que era terminal. Por supuesto que tratábamos de, yo trataba de no decirlo mucho para no llevar desilusión a los que a lo mejor no habían estudiado estrategia y sabían de estas cosas, pero todos los que más o menos éramos profesionales y sabíamos esto, que sabíamos que la batalla de cerco no tiene a lo largo de toda la historia, de la historia de guerra, jamás ha salido bien. No iba a ser este el caso diferente, ¿no es cierto? Claro. Así que lo vivíamos con angustia, porque nadie está preparado para la derrota o ni siquiera para la rendición. Eso creo que fue lo peor que nos pasó, incluso lo hablamos con los oficiales, lo hablamos de no participar de la rendición y de irnos a otro lugar más arriba de las montañas y a todo. Y bueno, y pusimos una cuota de racionalidad a todo esto, de que no justificaba más muertes, más heridos, más porque no íbamos a poder resistir mucho más, porque ya prácticamente no teníamos munición, prácticamente no teníamos comida, y era imposible. Y la verdad que la vida de mi gente estaba por encima de lo honorable o de lo triste que podía significar la rendición como tal, ¿no es cierto? Aunque a nosotros nunca nos hablaron de rendición, a nosotros nos hablaron de cese del fuego, eufemismo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vivimos con gran tristeza, rompimos todo el armamento que pudimos para que no se pudiera utilizar después, y bueno, nos resignamos, cantamos esa noche la Marcha de Malvinas, tratamos de ponernos en las mejores condiciones, afeitarnos, lavarnos, estar lo más presentables posibles, pero con una gran angustia, ¿no es cierto? Seguro. Usted antes mencionó cómo fue su primera noche allá y bueno, y este acontecimiento tan triste de su compañero y demás. ¿Usted puede decir que esa fue la experiencia más dolorosa que le tocó vivir o cuál fue la experiencia más dolorosa que vivió durante la guerra? Bueno, durante la guerra, indudablemente esa fue la que más me golpeó, porque Dios me puso un paraguas a mí, me protegió, porque estábamos los tres juntos, y la única diferencia es que yo me puse en cuclillas así, y ellos se pusieron cuerpo a tierra. Y a mí ese estar en cuclillas me salvó, porque después yo vi el duvet, el abrigo, cuando uno se agachaba el abrigo se inflaba, y pude ver, y después tuve casi toda la guerra con el duvet todo tajeado, porque eran unas esquirlas de este tamaño como cuchillas, que habían quedado clavadas en la pared del pozo, y que me había protegido Dios, porque lo único que me había quedado, que aún todavía
apretándome me salen pequeñas esquirlas en la cara, y cuando vi la situación de mis compañeros, la desesperación de pedir ayuda, pedir médicos, pero claro, nadie se animaba a salir porque seguían los bombazos del buque, seguían pegando alrededor de nuestra posición con todo, así que indudablemente ese día fue un impacto muy grande. A mi subteniente no lo pudieron evacuar porque no había cómo evacuarlo desde la isla, y yo lo iba a ver a la enfermería y veía cómo se le iba infectando la herida, y hasta uno no se podía acercar por el olor. Pero, perdón, uno de los recuerdos Obvio, Daniel, por favor. Y bueno, después, gracias a Dios, lo pudieron evacuar, vino un buque y lo evacuó. Lamentablemente le tuvieron que amputar la pierna, y gracias a Dios hoy es abogado, siguió la carrera hasta teniente coronel, formó su familia, es abogado, no está matriculado en el colegio a pesar de que lo quise convencer, pero él ejerce, y cuando viene a San Martín pasa por el colegio y nos vemos, nos seguimos viendo, obviamente, después de ese momento. Estuvimos 15 días ahí y gracias a Dios el jefe de guardia era amigo mío. Estábamos en la escuela, en la Lemos, en aquel tiempo, y mi señora que estaba afuera la dejó entrar a escondida y la pude ver escondida dentro de un calabozo. No me voy a olvidar nunca porque, además de la emoción de poder verla, obviamente, pero me trajo un paquete así grandote de merengues con dulce de leche, que no lo podíamos creer, que por supuesto ni abrí el paquete porque lo llevé para repartir entre mis amigos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hacíamos todos, había un chocolate y se repartía. Pero la vuelta fue dura, pero dentro de todo, en mi caso, fue muy, a diferencia de otros, muy buena, porque prácticamente enseguida nos fuimos a la Antártida, y ese año 83 fue un bálsamo para mí. Me alejé de todo lo que tenía que ver con Malvinas, no viví todo lo que vivió el país con Malvinas. Pudimos disfrutar mi familia, pude ejercer mi profesión. Sí, sí, es complejo, pero para mí fue uno de los mejores años de mi vida, ¿no es cierto? Para mí, para mi familia, lejos, a pesar de todo lo que significa estar aislado y las condiciones meteorológicas y todo eso, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho, pero no tuvieron la misma suerte los soldados, que hasta que se los reconoció y se le dio un lugar social, era muy duro para estos chicos volver a sus casas y empezar a buscar trabajo. Lamentablemente tenemos muchos más muertos por suicidio que los que se produjeron en Malvinas. Y eso es muy duro. De todo, no solamente de soldados, sino también de muchos oficiales también, que no pudieron soportar la vuelta, no pudieron acomodarse, y la verdad que fue una experiencia dura, ¿no es cierto? Así que esos fueron los 3 momentos más marcados, digamos, que tuvimos de Malvinas. Después el día a día, obviamente, los heridos, cuando había que evacuarlos,
algunos ataques de pánico de algunos. Bueno, era el día a día, había que vivir el día a día de todos estos días, ¿no es cierto? Todo este tiempo. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, y más también. Y más, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Seguro. Bueno, antes usted hizo hincapié que, bueno, cuando fue el 2 de abril, los primeros que se contactaron con usted fueron un par de soldados que lo llamaron y demás, pero quedó en contacto con muchos compañeros de Malvinas, se siguen viendo, siguen compartiendo anécdotas o prefieren, o ya es más un tema tabú que quedó así como en el olvido. ¿Les hace bien compartir sus anécdotas o por el contrario no, prefieren olvidar? No, seguimos en contacto, muy en contacto. No con todos los soldados, porque es muy difícil. Nos reuníamos, antes de la pandemia, nos reuníamos todos los años en el regimiento para conmemorar el 2 de abril, todos, oficiales, suboficiales, soldados, se nombraba a todos los muertos, hacíamos una ceremonia muy emotiva, incluso a los muertos que se nos iban agregando año a año, y nos seguimos juntando todos los años. Con los soldados, con algunos tengo un afecto particular porque algunos convivieron todo el tiempo conmigo. El soldado radiooperador estaba a las 24 horas al lado mío y vivió todo al lado mío todos los días. Con los oficiales, mucho más relación, nos juntamos varias veces al año y sí, mantenemos diálogos, artículos que salen en los diarios, no, tanto los favorables como los negativos, y hacemos comentarios sobre los buenos y hacemos comentarios sobre los malos también, porque lamentablemente Malvinas se ha politizado demasiado y hay mucha gente interesada en echarnos la culpa de todo lo que pasó a los que estuvimos allá. Y bueno, y la guerra es la guerra y pasa de todo en la guerra, no es nada bueno. Así que hay gente que actúa de una manera, gente que actúa de otra, y tratan de meter en la bolsa a todos, y eso duele, ¿no? Duele. Cuando en el 2 de abril uno escucha palabras de aliento, se pone contento y lo reconforta. Cuando escucha gente que busca lo negativo, lo malo, eso duele porque mete a todos en la bolsa, ¿no es cierto? Y desprestigia, y bueno, eso realmente nos duele y nos pone de mal humor. Pero bueno, es así es nuestro país, así fue el 2 de abril, la plaza, y así fue el 14 de junio, la plaza. Esa es nuestro país, nuestra sociedad, nuestra dirigencia, así que nada me extraña, ¿no es cierto? O somos los campeones del mundo o somos un desastre. Nos pasa en el fútbol, nos pasa en todo, ¿no es cierto? Nosotros, mientras estábamos en Malvinas, había mucha gente que estaba preocupada por el Mundial de España. Y bueno, obviamente esas cosas dolían cuando nos enterábamos, ¿no? Es decir, cuando Argentina directamente no debería haber participado, se tendría que haber ido. Pero bueno, así son las cosas, ¿no es cierto? Y actualmente, sin ir o sea, sin inmiscuirse en la política, ni mucho menos, por parte de la sociedad argentina, ¿usted cree que hay un reconocimiento general de la ciudadanía hacia los excombatientes, así como se le tiene un respeto a los desaparecidos en la dictadura militar? O sea, ¿cree que tienen un reconocimiento especial? ¿O por el contrario, sienten que fueron un poco abandonados por el pueblo? Bueno, hay épocas y hay gobiernos. Hay gobiernos que han fomentado más este tema y hay gobiernos que lo han denostado
y han tratado de desmalvinizar, y nuestra sociedad va al ritmo de esa malvinización o desmalvinización. Por ejemplo, hay épocas en que llaman de los colegios, o me llaman de varios colegios o distintos lugares para dar charlas, para hacer exposiciones, y hay momentos en que hay un silencio total. Pero en general yo creo que la ciudadanía individualmente valora a la gente que estuvo en Malvinas y nos reconoce, y cambió esa primera etapa de que eran los de Malvinas que andaban pidiendo en los trenes, vendiendo cosas. Eso, gracias a Dios, se superó con el tiempo, y yo veo en Twitter, veo en Facebook, que hay mucha gente que valora todo esto, y siempre hay una minoría, como en todo, que busca las cosas o asocia a los que tuvimos allá con el proceso, y yo creo que son cosas distintas. Una es los que tomaron decisiones y otras son los que nos tocó cumplir con la misión que nos dieron. Así que va variando todo esto, según las circunstancias y según los gobiernos, ¿no? Según el interés que tengan de aprovechar la causa Malvina o despreciarla según convenga, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo siento, lo que yo percibo. Es una palabra rara, Malvinas. Es una palabra rara en la sociedad, en los gobiernos. Es una palabra que yo creo que debería unirnos. Es una de las pocas causas nacionales que tenemos, que nos tendría que unir a todos los argentinos. Y bueno, y a veces, porque la decisión fue tomada por un gobierno determinado, se menoscaba, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siento, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, después de haberlo escuchado y demás, calculo que la respuesta la sé, pero bueno, quiero escucharla de usted. ¿Usted siente a Malvinas como una mochila o lo lleva con orgullo? O sea, ¿volvería a hacerlo, volvería a ir? No, yo lo llevo con orgullo. Ningún militar podría seguir su vida con una mochila de ese tipo. No, yo lo vivo con orgullo, con emoción. Siento que me probé en combate y que pude responder. Es decir, comparémoslo con un médico, con un abogado que sí, está operando a un tipo que se está muriendo, pero lo salvó, hizo lo que tenía que hacer. O un abogado que por ahí le toca defender a una persona que no está muy convencida de que es inocente, pero bueno, ejerce su profesión y lo defiende y logra sacarlo libre, ¿no? Yo lo llevo con mucho orgullo, y lo mismo siente mi familia, que para mí es lo más importante, y lo siento en mis amigos, seres queridos, en gente que conozco que lo lleva así que yo lo siento con gran orgullo de haber participado de esta gesta, sin dejar de reconocer las cosas malas o los errores innumerables que se cometieron, ¿no? Dicen los que saben que los errores estratégicos no lo puede resolver la táctica. Nosotros dividimos la estrategia. La táctica es el menor nivel. El menor nivel no pudo resolver en Malvinas los errores que cometió la estrategia, que fue la conducción militar, que fueron los generales, que fueron el gobierno, que fueron los ministros. Los que tomaron decisiones cometieron muchísimos errores. A lo mejor tenían información que nosotros obviamente no teníamos para tomar ese tipo de decisiones, pero analizadas cometieron muchos errores logísticos particularmente, y no se cumplió con el plan. El plan era muy sencillo. El plan
era muy sencillo. El plan era lo que se hizo al principio, fue la Operación Rosario, era llegar, que no hubiera ningún muerto, que no hubiera ningún herido, tomar las islas, recuperarlas, subir nuestra bandera. Tanto es así que la masa de los que fueron a hacer esa operación se volvieron, no se quedaron allá en Malvinas. Después empezaron a ir a Malvinas otros, porque la decisión era que iba a quedar nada más que un regimiento ahí, cuidando y empezar las negociaciones y manejarlo diplomáticamente. Y ahí es donde empezaron los errores. Cuando en la plaza se llenó y alguien en el balcón creyó que era Perón, ahí empezaron a cometerse los errores y se empezó a cambiar todo el plan y ya la presión de la sociedad fue demasiado grande y fue muy difícil decirle la verdad a la sociedad de que habíamos ido y que no volvíamos, habíamos subido la bandera. Así que ahí empezaron los errores, yo creo. Yo hasta ahí, bueno, puedo estar de acuerdo en lo que se hizo, pero a partir de ahí ya mi opinión cambia desde el punto de vista estratégico, viéndolo ya desde otro nivel, ya con otra jerarquía y con otra experiencia. Creo que los errores estratégicos fueron muy graves y la táctica no los puede resolver. Bien. ¿Cuál fue su mayor preocupación a lo largo de toda la guerra? O sea, usted si bien tenía a cargo su grupo, y bueno, y calculo que todas las cosas horrendas que haber vivido y demás, o sea, ¿usted estaba con su cabeza allá o tenía su cabeza repartida con su familia? ¿Usted realmente temió por su vida? Bueno, sí, obviamente por la vida teníamos todos los días. Todos los días era, bueno, nos despedimos y así era todas las noches. A ver, esperar qué pasaba el día siguiente. Pero no, yo tenía mi cabeza ahí. Obviamente tenía mis momentos de soledad, sobre todo a la noche, donde hacía cosas que uno después va dejando de hacer, pero hay un dicho que dice que el hombre adora a Dios y al soldado en el peligro, y no antes, cuando este ha pasado, Dios es olvidado y el soldado despreciado. Y yo ahí me acordaba de Dios. Así que todas las noches rezaba el rosario y miraba la foto de mi familia y era el rato que tenía para recordarme o reencontrarme con ellos, aunque sea mentalmente. Pero durante el resto del día mi preocupación estaba con mi gente, obviamente, ¿no? En su comida, en asegurarme que les llegara a todos, porque como decía, hay egoísmo. Entonces hubo momentos en que el que repartía la comida era yo. Ya no le confiaba ni al cocinero, porque el cocinero tenía amigos a los que le daban más cordero que a otros, y entonces a algunos le tocaba cordero y a otros le tocaba más agua que cordero. Entonces hubo momentos en que yo personalmente repartía la comida para asegurarme que a cada uno le llegara. O me aseguraba que los que venían a buscar la comida, cuando iban a repartirla en los pozos, la repartieran, porque algún caso agarré también de que alguno, cuando hablaba de egoísmo, se metía dentro de un pozo, se comía toda la comida, volvía y decía que hoy no había comida por culpa de los bombardeos, no se había podido cocinar y se la había comido él. Entonces, esos claros oscuros de valentía, de honor y demás se mezclaban con algunas cuestiones de egoísmo. También tuve algún caso de herido autoinfligido. Alguno que justo se le escapaba un tiro en el dedo chiquito del pie, o se le escapaba en el dedo chiquito de la mano. Y bueno, al primero lo evacuamos para que lo atendieran, se le escapó un tiro, y qué doloroso y bueno que lo atienden y lo cubran. Al día
siguiente al segundo, hasta que empecé a ver mis manuales y mi estudio, y había un manual del ejercicio del mando que hablaba del herido autoinfligido, y ahí dije, el tercero se queda donde está y que lo vengan a curar acá. Y a partir de ese momento se acabaron los heridos de casualidad. Por eso digo, claro y oscuro, momento de gran valentía, y a lo mejor es la misma persona, la misma persona. Así que esa es un poco la experiencia vivida y los recuerdos que uno tiene, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que saldé todas mis preguntas, mis dudas. Nada, para mí fue un honor entrevistarlo. Espero que no haya hecho ninguna pregunta fuera de lugar, ni mucho menos. Nada, le agradezco su sinceridad, su predisposición, siempre con estos días que estuvimos hablando. La verdad que para mí fue una experiencia muy, muy memorable, así que se los agradezco. Bueno, gracias Patricia, para mí también. Pido disculpas por algunos momentos de emoción que uno lo embargan, pero esto es así, y en estas épocas es más porque el movimiento sobre el tema moviliza más, la gente que estamos conectados se da más el tema y vuelve más los recuerdos, las emociones y todas esas cosas. Así que yo te agradezco a vos, le agradezco a Andrea que me haya dado la posibilidad de contar mi historia. A lo mejor hay otros que tienen otras, otros que tienen historias mucho más heroicas del combate cuerpo a cuerpo, que ha sido mucho más complicada que la que nos tocó a nosotros. Así que muchas gracias por dejarme participar y por poder expresar libremente. Cuando vos me preguntaste qué pregunta, yo te dije la que quieras, no tengo límite de contestar ninguna pregunta, de la que sea buena o mala, porque creo que alguna vez va a haber que saber la verdad, y la verdad es escuchando todas las campanas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ni siquiera estuvo cerca de allá y opina y habla sin haber vivido todo lo que uno le tocó vivir. Así que 1.000.000 de gracias a todos, gracias a los que están escuchando también, espero que les sirva y estoy disponible para lo que quieran, lo que necesiten. Bueno, vos sabés, Daniel, que obviamente siempre hablamos de este tema, vos sabés el cariño que te tenemos, vos sos un gran líder, tanto ahí, digamos, como es en los lugares límites, uno ve en los límites, ve el líder que sale, vos sos un gran líder que llevas el Colegio de Abogados de San Martín, sos nuestro gran gerente, siempre estando ahí ayudándonos a todos, sabes el cariño que te tenemos, sé de la historia y entiendo, a veces no, hasta que ni siquiera lo nombras como un enojo, porque uno por ahí se podría enojar, escuchar hablar tantas pavadas de algunos que, como decís vos, que ni siquiera estuvieron ahí. Me preocupa todo, obviamente que uno lo sabe, lo que vos comentás de la gente que después no tuvo contención, que se quitó la vida, que la verdad que es el Estado, un Estado ausente, que no pudo, digamos, contener a estos soldados y a todos, no solo al conscripto, sino, como decís vos, a los suboficiales, los que ya estaban, los que son de carrera, que no se los pudo contener porque cuando llegan acá a una Argentina que, como decís vos, o somos los peores, somos lo mejor del mundo, y algo que dijiste vos y que tenés mucha razón, fíjate vos, la ignorancia en este sentido, yo me hago cargo de mi ignorancia, como decís vos, ¿por qué se jugó en ese Mundial de 82? El Mundial en España, como decís vos, que es algo que uno, como uno no lo vive, yo me imagino vos, cómo lo habrás vivido ese Mundial, diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama? Pan y circo. Terminamos nosotros dando nuestra vida, haciendo todo, y estos ahora están con el Mundial. La verdad que es algo que solamente escuchando a los héroes, a los que estuvieron en ese momento, yo te veo a vos, me imagino verte yendo a cada soldado, intentando ayudarlo, y ver la injusticia, que si había alguno que le daba agua en vez de darle cordero y al otro, y que se ven
esas pequeñas miserias, ¿no? Cuando están en esos puntos límites que vos ves, esas pequeñas miserias que son grandes miserias porque le estás sacando comida a un compañero, la verdad que es terrible. Por eso hay que tener ese gran coraje, ese gran líder que sos vos, que agarraste y dijiste, bueno, a partir de ahora empiezo a repartir yo la comida. Ah, se están disparando los dedos, el próximo que se dispare se queda acá. O sea, es un líder, si no sos un gran líder, no lo podés hacer. Porque en algún momento decís, no son criaturas, ¿viste? No tengo por qué estar controlando, pero si no controlabas todo eso, vos sabías lo que iba a pasar. La verdad, Daniel, todos están súper emocionados, todos ponen acá con qué claridad pudiste explicarlo, qué coraje. Obviamente, sos un ser humano, y un ser humano, eso lo digo yo, sos un ser humano maravilloso, igual que tu señora que está ahí, que dijo, no quiero salir, Andrea, por favor, a mí no me saques, pero sabemos lo que ha sufrido tu familia, y también que participaste en Beagle, así que es eso también, toda esa experiencia. Y bueno, lo único que yo te puedo decir, como te lo digo todos los 2 de abril, y te lo voy a decir siempre, te agradezco de corazón, realmente me emociono cuando hablo con vos, y es un orgullo conocerte, y te quiero un montón, y quiero un montón también a tu familia. Te agradezco de corazón, y como siempre, yo qué sé, es el orgullo de conocerte. Desde el primer día, yo era del Colegio de Abogados de San Isidro, me paso a San Martín, y la primer charla cuando tengo con él y hablo, la verdad que es magnífico, la contención que nos das a todos nosotros, y me encantó lo que dijiste, ese compañero que terminó su carrera, se recibió de abogado, y que vos le decís de que se matricule en San Martín. Ese cariño que tenés, que no solo lo reflejás en el ejército, lo reflejás en todo, que sos un referente, sos un referente para todos los soldados y para también todos los oficiales y suboficiales. La verdad que sos un referente, y te agradezco de corazón por querer tanto también al CASAM, y por querernos también tanto a nosotros. Gracias, y gracias, héroe querido, por todo lo que hiciste por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Este mes cumplo 17 años en el colegio ya, aunque parezca mentira. Así que ya ¿Viste? son muchos años que estoy, y para mí es como si fuera mío. Mi colegio, digo. Si me escucha Marco me va a matar, pero con toda razón. Pero No, Marco te quiero, adoro. me he encariñado No. un montón con el colegio, y lo siento. Mi señora me reta cuando digo, este es matriculado mío. Así Sí, que cuando primero me gracias por todo. dijiste, ¿quién me va a hacer la entrevista? Y le digo, la doctora Paula, ¿es matriculada nuestra? La doctora Paula, sí, le digo, es matriculada nuestra, quédate tranquilo. Lo primero dijo Paula, una genia. Gracias, Paula. Bueno, gracias No, a todos. gracias a Gracias, ustedes. Dani. Gracias, La verdad Dani. que Gracias, Iván, que está súper. Estamos todos emocionados. Está Jorge acá, González, también un gran abogado. Estamos todos emocionados, y la verdad que nos emocionaste. Y como siempre uno dice, si lo peor que podemos hacer con nuestros héroes es olvidarlos. Así que siempre hay que estar recordándolos, y si realmente hay estados que se comportan mal, nosotros como pueblo tenemos que reaccionar y tratarlos con el respeto que se merecen. Gracias, muchas gracias. Gracias, Andreita, gracias, muy amable. Gracias, mi amor. Gracias. Un beso grande a todos. Y bueno, estamos todos ahí. La veo a Daniela que está con un pañuelo, Iván también, Elsa que estaba, Jorge, bueno, Paulita que aguantó, pobre, bueno. Un beso querido, y bueno, nos vemos dentro de poco. Y bueno, a ver cuándo vamos a poder ir a nuestro colegio, a San Martín, para tirarte un gran abrazo. Un beso, mi vida. Gracias a todos. Bueno, Nos vemos. Gracias Un beso. a todos. Chau, Gracias. chau. Gracias a todos.